El versículo que les voy a compartir está en 2 Timoteo, y ese fue como, por así decirlo, el disparador del mensaje o de lo que voy a compartir hoy. 2 Timoteo capítulo 4, que predique la palabra como una recomendación, como un ruego, pero también como un mandato de Dios, ¿no? Porque dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y entonces ahí pensé, ¿no? ¿Qué es predicar? ¿Qué es predicar la palabra? Realmente. ¿Qué es predicar la palabra? Y entonces, el Espíritu, pienso, ¿no? Mis pensamientos fueron a los discípulos del Señor, ¿no? Los discípulos del Señor, y ellos nos van a mostrar qué es predicar la palabra. Quiero que sea la primera palabra de Dios que responda esta pregunta, ¿no? Y vamos a ver ¿qué hicieron los discípulos? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar la lectura desde el versículo 35. Bueno, voy a hablar un poco de lo que había pasado en ese momento, ¿no? Ahí había aparecido Jesús, ¿no? Juan, el Bautista, estaba en el Jordán, ¿no? Y el Señor fue para ser bautizado, ¿no? Y allí Juan el Bautista pronunció esas palabras que muchos conocemos, ¿no? Dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y había dos discípulos de Juan el Bautista que ahora van a aparecer en la historia, que lo van a empezar a seguir al Señor. Y vamos a leer eso. Versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo otra vez, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Continuamos la lectura, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hasta aquí nomás, en la lectura de la palabra, por ahora, ¿no? Vemos que cuando comienza el Señor su ministerio, llama a los discípulos lo empiezan a seguir. Pero yo digo que los discípulos nos muestran realmente aquí el sentido de lo que es predicar la palabra. ¿Por qué? Porque aún sin
alguien habérselos dicho, ellos hicieron algo que todos tenemos que hacer, ¿no? Que es, cuando entendemos la Escritura, manifestarlo a los que están a nuestro alrededor. Como les decía Pablo a Timoteo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y vamos a ver a los discípulos que a veces lo perdemos dentro de los evangelios, de la historia de la iglesia. A veces vemos más a Juan, a Pedro, ¿no? Que ahí después lo nombra. Después vemos en el tiempo de la iglesia a Pablo, que se destaca. Pero acá están Andrés y Felipe, aparecen acá, ¿no? Andrés ya estaba escuchando la palabra de Dios a través de Juan el Bautista, pero ahora vio a Jesús. ¿Y qué hace él? Él, teniendo conocimiento de las Escrituras, dice, claro, Jesús es ese que dice la Escritura, el Mesías. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Anunciarlo. ¿Y a dónde fue? A su casa, a buscar a su hermano, y se lo dijo a Pedro. Y después encontramos aquí en la lectura a Felipe, que también, habiendo encontrado a Jesús, dijo, se lo tengo que decir. ¿A quién? A un buen amigo, que era en este caso Natanael. Y fue y lo buscó. Y interesante que no solo lo buscó, sino que, por ejemplo, Andrés, miren lo que dice, versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y Felipe le dijo, cuando Natanael dudó, ¿no? En el versículo 46, ven y ven. Es decir, también lo llevó a Jesús. Y pensando en esto, ¿no? ¿Qué es predicar la palabra? Es eso, es presentarle al Dios de las Escrituras a las personas, a nuestra familia, como hizo Andrés, y a nuestros amigos o vecinos, a los que tenemos cercanos, llevarles ese mensaje. Que no sea solo la letra, es decir, la palabra de Dios como mero repetir, como si fueran solo dichos, sino que realmente podamos mostrar a través de la Escritura, podamos demostrar quién es Dios y su carácter, ¿no? Y vemos que Felipe lo dice, ¿no? Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Entonces, cuando predicamos la palabra, estamos dando el mensaje no de nuestros labios, no de nuestra mente, sino el mensaje de Dios. Y que ese mensaje de Dios trae algo más que tal vez las recomendaciones, no que a veces nos hace, sino que nos va a hablar de una persona, es presentar a una persona. Es decir, que cuando predicamos la palabra, estamos presentando a Dios mismo, su carácter, y estamos presentando al Señor Jesús a otros. Y qué bueno que pensemos eso para nuestra vida, que tenemos que hablar de Jesús en la familia, a los amigos, y como le dijo Pablo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo lugar donde nos encontremos, que llevemos a Jesús con nosotros y lo enseñemos, lo mostremos al mundo, ¿no? Y acá anoté un poco miren lo que pasó con Pedro después que Andrés le habló. Y ahora vamos a ir al Evangelio de Marcos. Miren lo que puede producir que nosotros prediquemos la palabra a otros, ¿no? A nuestra familia, por ejemplo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29. El Señor había estado predicando, o hablando en realidad, en una sinagoga allí en Capernaum, y entonces dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Estos eran los 4 que habían empezado a seguir al Señor. Bueno, ahí pasé por alto un poco, el evangelista Juan no lo dice, pero Juan también llamó a su hermano Jacobo para estar con el Señor. Versículo 30, y dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, el Señor, se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Bien, ahí vemos cómo el Señor fue a la casa, ¿no? Y pasó días ahí, y estaba la suegra de Pedro y la pudo sanar. Pero lo que yo me puse a pensar también es que no solo sanó a la suegra de Pedro, sino que estando Jesús allí, toda la familia de Pedro también pudo conocer al Señor, pudo conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Andrés primero
le había presentado a Pedro, le había presentado a Jesús a Pedro, y después entonces fue a la casa de Pedro. Entonces ahora toda la familia de Pedro conoce a Jesús de alguna manera. Y también vemos que va más allá, porque vamos a leer solo la introducción del capítulo 2 de Marcos. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? De Pedro otra vez. O sea, no lo dice, pero lo da a entender la propia escritura, ¿no? Y dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Es decir, estando en la casa de Pedro, mucha gente también pudo conocer a Jesús. Y también, bueno, si leemos todo el pasaje, vemos que 4 amigos llevan a un enfermo que estaba paralítico y es sanado. Es decir, si anunciamos la palabra, si predicamos la palabra de esta manera, hablando de Jesús, las vidas pueden ser transformadas y no sabemos hasta dónde puede llegar eso. Dios puede seguir transformando vidas, tal vez a través de aquel que le entregamos un folleto o le dimos una palabra hablándole de Jesús, y después Dios puede hacer grandes cosas. Entonces a veces yo pensaba, me hace falta tomar conciencia de esto, de que tengo que predicar la palabra, es decir, hablar de Jesús, hablar más de Jesús, porque capaz es fácil, diríamos, aunque estoy nervioso acá, hablar acá, porque todos ustedes son mis hermanos, pero lo difícil es hablar afuera, donde no te quieren escuchar. Afuera es difícil predicar la palabra y hablar de Jesús, donde no quieren oír, pero nosotros tenemos que hablar de Jesús. Y vamos a ver que Felipe y Andrés siguieron haciendo esto. Vamos otra vez al Evangelio de Juan. Juan 6, el 8 al 10. Habla de la alimentación de los 5.000, también algo muy conocido. Vamos a ver qué es lo que hizo Andrés. Miren, dice: uno de sus discípulos, versículo 8 del capítulo 6. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. No voy a leer la lectura, pero sabemos que a partir de ahí multiplicó los panes y los peces y pudo alimentar a esa multitud. Pero ¿qué hizo Andrés? Agarró a un joven, a un muchacho que había ahí, y lo llevó a Jesús también, otra vez. Eso es predicar. Tal vez no fue darle la palabra así hablada, pero es llevar a Jesús. Y entonces, tal vez un solo versículo nos va a permitir hablar de Jesús. No es, a veces queremos darle toda la palabra a la gente, a veces cuando le queremos decir, bueno, agarramos y medio que le tiramos con la Biblia a las personas, mirá, tenés que saber, y le leemos un versículo, le leemos muchos versículos, y a veces la persona se ve abrumada, ¿no? Pero tal vez un solo versículo o una sola acción nos puede llevar a hablar de Jesús de una manera diferente, porque a veces las personas que no conocen piensan que Jesús solamente me va a hablar de prohibiciones o de cosas que no puedo hacer, están los mandamientos, están cosas que me dice que no, pero hay más que eso. Está la persona de Jesús que puede cambiar la vida y que tal vez con lo poco que tenga esa persona, como en el caso del muchacho, pueda hacer grandes cosas. Con lo poco que capaz tengo yo, él puede hacer grandes cosas. Capaz vos estás discipulando a alguien, yo no lo sé, o hay un muchacho en tu barrio al cual te puedes acercar y hablarle de Jesús, y Dios puede hacer grandes cosas con él, como hizo en esta ocasión. Y hay muchos también que están buscando a Jesús y entonces es necesario llevarlos a Jesús. Y eso pasó también en Juan. Juan capítulo 12 nos habla de que celebrando la fiesta de la Pascua, ¿no?, habían venido a Jerusalén a adorar varones griegos, ¿no? Y esto está en Juan 12, 20. Y dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, cada vez más personas están escuchando de Jesús, ¿no? Y por eso hasta los que venían de lejos sabían que estaba Jesús ahí, estaba Jesús en Jerusalén, ¿no? Y hay muchos que de oídas tienen a ese Jesús, pero lo quieren ver, y nosotros somos
aquellos que tenemos que mostrar a Jesús a través de nuestra Biblia y con la palabra de Dios también. Y entonces yo pensé lo que el mismo Señor nos enseña, ¿no? Que tenemos que escudriñar las Escrituras para conocerle más, para saber más de Él, de lo que Él quiere para nosotros, pero también para saber que presentarlo a otros, para poder mostrar a otros su persona. Es decir, no predicamos solo palabras, sino que enseñamos, predicamos a una persona, y es a nuestro Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesús. Por ejemplo, Jesús les dijo esto a los fariseos, ¿no? Que ellos pensaban que sabían mucho de las Escrituras. En Juan 5, ahí retrocediendo un poco, que antes habíamos estado en el 6, en Juan 5:39, Jesús le dice a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La verdadera vida, lo que le podemos dar a otra persona, es presentarles a Jesús. Y Él está en la Escritura. Cuando leemos un salmo, nos dice muchas cosas, pero no está hablando de un Dios grande, y está Jesús. Cuando nos recomienda cosas, proverbios, cuando leemos la ley también, está Jesús, porque no hablan de un carácter de un Dios santo, de un Dios de justicia, ¿no? Muchas porciones de la Escritura nos hablan de ese Dios, y al fin y al cabo nos hablan de Jesús también, ese Jesús que tenemos que presentar a otros. También en Lucas, anoté Lucas 24, el mismo Señor les declara acerca de esto a los discípulos que iban camino a Emaús, ¿no? Les dice, versículo 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de Él decían. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Dice el 31, y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto es lo que tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Al predicar la palabra, no solo decirla, sino llegar al corazón de la Escritura, para también llegar al corazón de aquel al que le estamos hablando, para poder presentarle a Jesús, ¿no? Vemos que decía que Moisés, en los profetas, en todas las Escrituras, el propio Señor les decía: de mí están hablando, de mí está hablando Moisés, de mí están hablando los profetas. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, cuando Pablo le dijo a Timoteo de predicar, la palabra es eso, es presentarle a Jesús a través de las Escrituras a las personas, y donde estemos, en todo lugar, en todo tiempo, ¿no? Y ese es el pensamiento que les quería traer para hoy, de que Jesús tiene que ser de una manera más viva en nosotros, que realmente sea parte de nuestra vida. Tal vez no estamos tan habituados, o por lo menos yo, a compartir tanto de Jesús, pero la palabra de Dios nos dice que debemos compartir de Jesús. Tal vez hay que cambiar hábitos en nuestra vida. Capaz le damos más tiempo a la internet, estar en la computadora, en la televisión, y aquí lo tengo en el bolsillo. A veces le damos mucho tiempo a esto, que la verdad es el verdadero enemigo, porque hoy en día hasta la tele, la ves acá, las redes sociales, querés juegos, a los que les gustan los juegos, tenés multiplicidad de juegos. Antes, en el pasado, cuando yo era chico, estaba la consola, vos tenías que conectar toda la tele. Ahora ya está, podés jugar desde acá. Hay cosas en el mundo que te quieren distraer de hacer lo verdadero, lo que realmente Dios nos manda, que es predicar la palabra y hablar de Jesús a otros. Y también, como un pensamiento capaz complementario a esto, me vino un pasaje a la cabeza, y con esto quería cerrar, que es el Deuteronomio, ¿no? Que es la recomendación que Dios ya le hacía al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, pueblo terrenal, aquí en la tierra, qué es lo que debía hacer.
capítulo 11, versículo 18, dice así: Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo 19: Y la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 21: Para que sean vuestros días, los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Un consejo del propio Señor, ¿no? Que tomemos la palabra de Dios y lo hagamos parte nuestra, ¿no? Que esté en nuestro corazón, que no esté en nuestra mente, en nuestra alma, y que realmente la tengamos con nosotros. Y como capaz, un poco parafraseando lo que decía, ¿no? Que la hables, como le dijo Pablo, bueno, la tenés que comunicar en tu casa, y cuando te levantes, cuando te acuestes y cuando salgas, en todo tiempo. Ese todo tiempo lo veo reflejado también acá. Enseñarla en la casa, a los hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus familiares, los que vivan con vos, pero también fuera, cuando te vas por el camino, podés seguir hablando de Jesús, pero por eso también tenés que dedicarle tiempo a escudriñar las Escrituras. Porque si leemos la palabra de Dios y la aprendemos, nos va a ser más fácil hablar a otros y anunciar ese mensaje que es presentar a Jesucristo, presentar al Señor y Salvador de nuestras vidas. Que al fin y al cabo eso es lo más importante, ¿no? A veces pienso, me tengo que preparar para venir acá el domingo y hablar, o por ejemplo hoy un jueves, venir acá y me tenía que preparar, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Viste? Uno capaz se pone, ¿cómo hago un esquema? ¿Cómo hago, si hago 3 puntos o no? Yo a veces prefiero ver un tema y lo voy desarrollando. Pero bueno, cada uno tiene su forma, pero eso no es predicar, o es explicar, pero solo de una manera. El púlpito en realidad está afuera. Yo pienso que, como dije antes, aquí, a pesar de los nervios y capaz no explico todo bien, pero ustedes me atienden y Dios me está hablando a su vida. Pero tenemos que hablar también allá afuera. Allá afuera predicar la palabra, que es anunciar a Jesucristo. Y lo digo muchas veces porque eso fue lo que me quedó. Hablar de Jesús a otros donde esté. Así que el Señor bendiga su palabra, lo que Él me dejó en mi corazón a través de estas lecturas, de estos pensamientos que pude abordar, y que el Señor también nos acompañe a nuestros hogares ahora, con su paz y su bendición.